Bueno, la alopecia o calvicie es uno de los padecimientos que sufren mayormente los hombres. 1 de cada 30 presenta este problema. Y bueno, vaya, ya es algo en lo que nos ganan a las mujeres, por fin. Por eso hoy hablaremos de todos los mitos y realidades que existen alrededor de la pérdida del cabello. Pero antes, ¿por qué no vamos a ver este reportaje que Azucena nos preparó? ¿Quién no ha deseado tener un cabello sano y fuerte y dejar de lado la preocupación por la caída del cabello? Y es que se estima afecta al 50% de los hombres y al 30% de las mujeres. La alopecia, ¿el resultado de un mal cuidado o simplemente un padecimiento hereditario? ¿Mito o realidad? La palabra alopecia desciende del término griego alopex, que significa zorro. También lo podemos definir como caída o pérdida patológica del pelo, es decir, ausencia del cabello en una o varias partes del cuerpo. Las causas son múltiples y es que van desde una dieta carente de nutrientes esenciales, infecciones, anemias, problemas de tiroides hasta el uso excesivo de cosméticos. Se sabe, existen más de 10 tipos de alopecia, aunque la más común es la androgenética o androgénica, que afecta a muchos hombres y rara vez a las mujeres. Ahora bien, también encontramos la alopecia traumática, provocada por el uso de secadores de pelo, peines metálicos o cualquier otro elemento capaz de generar lesiones en el cuero cabelludo. Y hablando de lesiones, muchas veces creemos que la solución a este problema podría ser raparnos o despuntarnos un poco el cabello, y de esta manera evitar la caída y, ¿por qué no?, mejorar su apariencia. ¿Podrías decir si es mito o realidad que raparse o cortarse el pelo ayuda a evitar la caída del pelo más rápido? Pues es efectivo que puede ayudar a la caída del pelo. A veces el pelo se maltrata y cuando ya está muy maltratado, lógico que hay que cortarlo para que crezca. Yo creo que no, porque de todas maneras con los poquitos cabellos que te quedan se te deben caer y pues la caída del cabello es inevitable, es natural. No lo creo, pues de todas maneras con los pelos que se te caen al dormirte o algo así, no evita que se te caiga. El 97% de cabello está compuesto de queratina, que no es más que un tipo de proteína. El cabello tiene un ciclo de vida determinado. Cada uno de los cabellos del cuero cabelludo crece continuamente, de 2 a 4 años. Después, deja de crecer de 2 a 4 meses. Y por último, se desprende y en su lugar crece un nuevo cabello saludable. Claro que para asegurarnos de tener una cabellera saludable hay que poner empeño. Y es que se dice, una mala alimentación podría ser una de las causas principales de la caída del cabello. ¿Es mito o realidad que la mala alimentación propicia que se te caiga el pelo? Pues sí, de hecho sí es realidad, porque los nutrientes que tienen ciertos alimentos te ayudan a la resistencia del cabello y cosas así. No, pues sí es realidad porque hay diferentes alimentos que aportan diferentes sustancias como el calcio y algo así, que aparte de que fortalece tus huesos, fortalece el cuero cabelludo. Pues eso sí, porque pues no hay suficientes vitaminas como para que tu cabello esté bien. De ser así, no está de más seguir estos prácticos consejos, como tomar vitamina A y complejo B, que se encuentran en los cereales y las legumbres verdes, el germen de trigo y la levadura de cerveza. Si bien el estrés se ha convertido en uno de los peores enemigos de nuestros tiempos, hay que recordar que las cosas nos afectan en la medida en la que nosotros lo permitamos. Y si está en juego nuestra integridad, lo mejor será relajarnos. ¿Mito o realidad que el estrés y el coraje provoca que se te caiga el cabello? Pues yo creo que también es realidad porque hay gente que se somete a mucho estrés y pues eso afecta su metabolismo y hay algunas personas que cuando su metabolismo cambia tienden a presentar ciertas reacciones físicas. Una de ellas podría ser que se te caiga el cabello. Pues a la vez sí, porque como el pelo es vemos que el pelo sí se maltrata, se cae por el estrés, por problemas que tengan las personas, pues sí se les cae el pelo. No, yo pienso que no, eso sí no tiene nada que ver. La alopecia femenina afecta a un pequeño porcentaje de mujeres entre los 20 y 30 años y a un 30% de aquellas que tienen entre 40 y 60 años. El 90% de los hombres mayores de 21 años presentan alguna recesión en la zona de las entradas y el 50% de los hombres mayores a 40 años tienen la zona de la coronilla despoblada.
Por último, es importante que sepas que es normal perder alrededor de 100 cabellos al día. La alopecia se diagnostica cuando los cabellos nuevos son muy delgados. Claro que no hay que confundirlo porque hay personas que siempre han tenido su cabello frágil y demasiado fino. Para Una Vez al Día, Azucena Andrade. Bueno, pues para hablar de este tema que aflige a muchas personas y que todos nos vivimos preocupados por esto, le damos la bienvenida a la dermatóloga Dinora Argüelles Martínez, que es miembro de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Y pues bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿A qué se debe la pérdida de cabello? Vamos a hablar primero de forma como paulatina a quienes nos preocupa de repente ver el cepillo o la regadera o este tipo de cosas y sentir que se nos está cayendo todo. Ok, bueno, la pérdida de cabello puede tener muchas causas. De las causas internas, pues pueden ser enfermedades como de la tiroides, infecciones como lepra, sífilis y lupus, por ejemplo, enfermedades sistémicas. También una mala alimentación puede ser causa de una alopecia porque no llegan los nutrientes que necesita el pelo para su crecimiento, como son las vitaminas, sobre todo la vitamina B6 o aminoácidos como metionina, cistina y, por ejemplo, minerales como el zinc, el calcio. Entonces, y esto, es decir, podríamos saber si estamos seguros que no tenemos ni sífilis ni ninguna de estas afecciones. ¿Cómo podríamos saber si nos hace falta una de estas vitaminas? ¿Con un análisis de sangre? Bueno, se puede hacer una química sanguínea para buscar calcio, zinc y fósforo y todos los elementos. Y entonces sí puede ser que al hacer este tipo de pruebas y descartar también la posibilidad de que exista algo en nuestra tiroides, sí, sobre todo porque todavía hablamos como de la parte que nos puede suceder a cualquiera y no hablamos de la parte hereditaria de estas cosas, pero si nuestros padres tienen mucho cabello y nosotros lo estamos perdiendo, haciéndonos uno de estos exámenes podemos saber si va por ahí. Exacto, podemos ver si la causa es orgánica. Además tenemos que ver, bueno, cuando nosotros tenemos un paciente, tenemos que ver, investigar qué causas externas pueden producir también una alopecia. Entre las causas externas pues están el traumatismo o factores mecánicos en donde se daña el tallo del pelo y se hace un corte a diferentes niveles y puede ser por secadoras permanentes, tintes, etcétera. Eso ya es la que se llama la alopecia mecánica, que es estar como traumatizando mucho y arrancando el pelo por el exceso de fuerza en el peinado o de tracción. Las personas que se jalan el pelo, que se hacen colas de caballo muy apretadas, pierden el cabello. Pero antes se pensaba o antes se decía que incluso si dormías así, con el pelo como muy jalado y trenzado y este tipo de cosas, lo podías hacer más resistente, más fuerte. Eso no es cierto. Pero el pelo muy trenzado y muy jalado se desprende por tracción mecánica. Entonces no es conveniente, no porque es antes conveniente. se acostumbraba, ¿no? Sí. Que todas se dormían así como con la trenzas. trenza y con la... Pero si se fijan, las indígenas que usan mucho la trenza, la usan muy floja, no la aprietan, porque si no se desprende, sobre todo de las regiones temporales y de la frente y este tipo de cosas. Ahora vamos a la parte ya de genética. Estamos como sentenciados a que si nuestros padres pierden pelo y son pelones y así, ¿nosotros también? Bueno, la genética es una de las causas muy importantes de pérdida del pelo. Se da más en el varón porque tiene que ver con los andrógenos. Las mujeres producimos andrógenos, pero mientras producimos estrógenos, están antagonizados esos andrógenos. Entonces la mujer, para que tenga una pérdida de cabello, necesita que haya una baja de estrógenos. Por eso en la mujer la alopecia femenina con patrón femenino se da sobre todo después de los 55, 60 años. En el varón, que tiene muy alto la testosterona y los andrógenos, empieza alrededor de los 25 años. Y se dice que el 50% de los varones de 45 a 50 años
ya tienen una alopecia de tipo androgenético. Pero si es por una cuestión hormonal, entonces no se puede sustituir con algo, es decir, sobre todo, no sé, estoy pensando en las mujeres, que es a quien más estéticamente y quizá ya a nivel psicológico más daño les haría por falta de confianza y todo esto. Entonces, Sí. si sabemos que hay un daño a nivel hormonal, que algo está faltando, ¿no se podría sustituir con eso y entonces evitar la pérdida del cabello? En el caso de los varones, sí se pueden dar medicamentos antiandrogénicos, para que uno de ellos es la finasteride, que se da por vía oral. Finasteride. Finasteride. Y Este medicamento se toma 1 miligramo diario y bueno, se toma por muchos años, ¿no? Realmente se considera que se le debe dar a las personas jóvenes, porque pues ya un adulto que ya tiene una alopecia casi generalizada, pues sí, ya no tiene caso. O sea, no es que le va a volver a salir el pelo. No, es nada más para fortalecer y evitar que se caiga el que ya tiene. Y si esto, doctora, lo sabemos de antemano, porque hay gente que cuando empieza a perder el cabello, los hombres, como me está diciendo, sobre todo de forma hereditaria y que empieza muy joven, ¿por qué no vemos que este tratamiento se dé muy a menudo? ¿Tiene alguna Pues yo creo que es un secundaria, mito, ¿no? Más bien la gente como que se conforma, ya el papá es calvo, el abuelo es calvo y dice, no, pues el hijo va a ser calvo, ¿no? A muchos hombres no les interesa la pérdida de su cabello, incluso se rapan, ¿no? Para que ya de una vez estén pelones. Yo pensaría justo al Como una contrario, moda. que los hombres son como los más preocupados justo cuando empieza esto y se empiezan a embarrar de cosas y se empiezan a... Digo, sí es como que, bueno, si mi papá es pelón, yo voy a ser pelón y de alguna manera lo aceptan, pero si hay un tratamiento que pudiera hacerlo, pues, ¿qué pasa con los productos comerciales? Pues tenemos muchos productos comerciales que les pueden ayudar, como son alfatradiol, que es un medicamento que se puede inhibir una enzima que se llama 5-alfa reductasa, que es la que provoca la caída del pelo. Pero hay muchas cosas también Pero en el mercado que hay son muchas- fantoches, ¿no? Y que Hay muchas cosas que no son reales, que no se deben de usar, pero sí, por ejemplo, habría que analizar si la persona tiene una dermatitis seborreica, y eso ayuda a que además del factor genético desencadene una alopecia por exceso de producción de grasa. Entonces tendría que usar un shampoo para controlar la grasa, y hay shampoos que ya inhiben la 5-alfa reductasa, que es la hormona que convierte la testosterona. ¿Cuándo es una llamada de atención más de emergencia? Porque todos cuando nos cepillamos el pelo y cuando nos bañamos, perdemos algo de cabello. Pero ¿cuál sería la llamada de atención de ve a ver un dermatólogo? Tienes que ir a verlo porque ya estás, no, o sea, ya estás en un extremo en donde no es normal la pérdida de cabello que estás teniendo. Bueno, normalmente el individuo tiene una pérdida de 100 pelos por día, pero no vamos a contar los pelos. Eso es lo que yo me imaginé ahorita. Entonces, que dijeron que eso era normal. Dije, Pues ¿quién va a agarrar no los vamos a pelos? contar. Sí. Pero uno se da cuenta, la cantidad de pelo que se va cayendo, si es excesiva, incluso en la coladera del baño, ¿verdad? Va uno viendo si hay demasiado cabello. La pérdida del cabello, cuando es difusa, o sea, no hay una zona específica de que se caiga, Sí, de un pedazo. de nada más. pérdida, Ajá. podemos primero empezar para ver si no hay una causa orgánica, ¿no? Una enfermedad. Ujú. Pero cuando ya es en una zona determinada, que se llama alopecia en áreas o alopecia areata, esta está muy vinculada con el estrés. La persona muy estresada hace un bloqueo ahí hormonal a través de su sistema simpático y produce una vasoconstricción en algunas zonas del cabello, y eso hace que se adelgace y se empiece a caer. De una zona nada De más, una o zona. más de una zona que de otra. Puede ser una zona redonda de 3, 4, 5 centímetros, a veces confluyen y se hacen grandes zonas, incluso puede ser total en la piel cabelluda, o está la alopecia universal, que incluye cejas, pestañas y el pelo, axilas, pubis y Tanto y la también. piel cabelluda. Y en esa parte del estrés podemos hacer algo si vamos con un dermatólogo y detecta que no es una cuestión de nutrición y que quizá no es tampoco necesariamente hereditaria. ¿Se puede hacer algo? Generalmente en la alopecia areata es por estrés.
aunque no es el único factor. Entonces, si ya investigamos que no hay problemas de nutrición o problemas de traumatismos, pues se le tiende a dar una explicación amplia al paciente para que él entienda que no es una infección, que no es algo orgánico, y también él coopere. Que tiene más que ver como con su forma de su personalidad, y pues que coopere. Incluso cuando llega a ser una ansiedad o una depresión muy importante, pues ayudamos con el psiquiatra, ¿no? Para que le ayuden con eso, doctora. Hay muchas llamadas, hay muchos twitters más que llamadas. Yo ya le iba a decir llamadas, pero no, más que nada son preguntas que me hacen por Twitter. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Claro que gracias. Sí. ¿Quieres saber más sobre la calvicie? ¡No te muevas! Pues siguen habiendo como muchos mitos y muchas cosas que se creen y que se hacen también de esto, como hay gente que dice que permanecer de pie, de cabeza y pies arriba por 5 minutos incrementa el riego sanguíneo de las raíces y esto ayuda a evitar la caída del cabello. ¿Eso es cierto? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El flujo a nivel de la piel cabelluda es independiente del ponga uno de cabeza. Bueno, le puede servir a lo mejor, doctora, a la gente que es muy estresada, edema, ¿no? Exacto, y entonces a lo mejor si es alguien como con mucho estrés y así, pues que se pare de cabeza 5 minutos y respire y haga como su ejercicio 5 minutos zen yoga, exacto, les puede ayudar, pero eso solamente si es en esos casos. Nos pregunta Marabert, dice, ¿existe realmente algún tratamiento que sea efectivo contra la calvicie? Ya platicamos un poco que depende mucho de qué tipo de calvicie sea esta, ¿no? El PEPS dice, ¿cuánto tiempo puede durar una prótesis capilar? Más o menos como cuánto cuesta una prótesis de este tipo y si dura. Okay. En el caso de los hombres, que es lo que más frecuentemente se hace, se toma pelo del mismo individuo y se hace un autotrasplante. Obviamente, como el factor se va por vía sanguínea y el factor es el exceso de andrógenos, a los 5 a 10 años puede haber perdido totalmente el pelo que se implantó. Entonces, por eso se les recomienda hacerse así como un retoque después de 3 a 5 años, para que no se pierda el cabello que ya se implantó. ¿Son muy costosos estos tratamientos? Sí, son muy costosos porque son muy laboriosos. Se hace un trasplante de la unidad pilosebácea, que se llama, que es pelo y glándula, y se hace de mechoncitos de 2 o 3 cabellos. Wow. Son cirugías de 4 a 6 horas. Se tiene que hacer con un equipo de varias personas que ya tengan montado toda esa experiencia. Y como les digo, generalmente hay que hacer un retoque porque muchos de los pelos trasplantados se pierden. ¿Todas las personas se pueden hacer un tratamiento como este? O sea, ¿todas las personas somos o hay alguien se puede que hacer no? Porque es un trasplante propio, un autotrasplante. El problema, por ejemplo, cuando es una persona que ya tiene una alopecia en herradura, que se le llama. ¿Cuál es la alopecia en que herradura? Realmente ya nada más tienen un poco de pelo en la zona occipital y en la zona temporal, que ya les queda muy poquito aquí, ¿verdad? Que esa persona, pues, ¿de dónde le van a tomar el pelo? Pues si ya prácticamente no tiene, ¿no? Pero entonces, como eso hay que hacerlo en las etapas muy iniciales para que no lo vayan a perder todo. Y no hay algún efecto secundario, no hay alguna, porque yo he oído que dicen que hay gente que no se lo quiere hacer porque luego quedan con jaquecas para siempre y con dolor de cabeza, no, ya que no se lo pueden quitar, porque es más como del cuero cabelludo que realmente algo interno. Entonces, si algo le lastimaron en el cuero cabelludo, pues si es un dolor de cabeza, que no porque te tomes unas aspirinas se te quita. Bueno, es que van a tomar unas tiras grandes de pelo y obviamente esto va a afectar algunos nervios superficiales sensitivos y entonces puede haber ese problema de dolor. ¿Y con quién tendrían que ir a consultarlo? Primero, el primer paso sería acudir con un dermatólogo. Yo creo que el primer paso es ir con un dermatólogo para quitar todas las causas posibles que estén provocando y dar medicamentos tópicos, o sea, aplicados,
o en el caso de que se necesite uno por vía oral, darlo. Para las mujeres también hay antiandrógenos, que es dipropterona, y que inhibe la producción de andrógenos y evita la caída del pelo. Entonces primero hay que ir con un dermatólogo y a partir de ahí, y los dermatólogos pueden recomendarle a un cirujano que ya tenga estas calificaciones y experiencia para hacer uno de estos trasplantes, me imagino. Exacto. No todos los cirujanos plásticos se dedican Es a lo que me refiero, justo. al trasplante del pelo. Y sí, hay algunos dermatólogos que se dedican a trasplante de pelo. Tienen que hacer un curso, obviamente, especial para poderlo hacer, claro, como una especialidad finalmente. Subespecialidad en el trasplante. Axelalvi 86 nos pregunta que si es normal que el cabello se caiga más después de empezar un tratamiento, que si se pueden usar varios tratamientos a la vez. Me imagino que debe ser pues también del cabello, ¿no? O sea, que si se pone un tratamiento, que si se hace algo, justo después de aplicárselo tenga más pérdida de cabello. Bueno, es que a veces la gente se pone muchísimas cosas, que mayonesa y huevo y aguacate y pepino. Y eso sin ni siquiera saber si tienen un problema de grasa, entonces están poniendo más. Exacto, incluso a veces se ponen aceite de oliva y demás, y a lo mejor están agravando un problema de dermatitis seborreica que les estaba tirando el cabello. Entonces yo creo que lo primero es consultar con un dermatólogo y no estarse poniendo remedios caseros que realmente pueden producir una irritación de la piel cabelluda y a lo mejor hasta tirar más el cabello, ¿no? En el caso de los aceites. De los aceites cuando tienen un problema de grasa, en el cuero cabelludo. ¿Qué recomendaciones nos puede dar como para evitarlo, aunque seamos personas que no sufrimos de eso, que no se nos cae mucho, que no tenemos una preocupación por quedarnos calvos, pero para hacer nuestro pelo quizá más resistente? Bueno, pues lo esencial es no traumatizarlo, no hacer una tracción con las secadoras y todo lo que utilizamos, ¿no? Los tintes, los permanentes, pues pueden dañar el tallo del pelo más que la raíz. Entonces también se puede caer el pelo y verse muy abundante la caída, pero no ser del bulbo piloso, sino del tallo, porque se fragmenta el tallo precisamente por los químicos. Entonces, porque uno le está dando y dando y dando. Sí, o los tintes permanentes. Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que lo primero es que la gente que ya sufra de eso, tenga un poco de miedita, el primero una cita con el dermatólogo. Mientras antes mejor. Claro que sí, mientras más pronto es mejor, porque a veces cuando ya llegan los pacientes con muchos productos que se han puesto, ya llegan además con dermatitis seborreica o con dermatitis por contacto por ponerse sustancias. Entonces ya tienen dos problemas en lugar de uno. Pues eso, vayan a visitar primero un dermatólogo que les diga bien a bien qué tienen, y ya vieron que sí, aunque muchos tenemos la idea de que no se puede hacer nada al respecto y de que nuestros abuelos y nuestros papás ya son pelones, entonces seremos pelones, sí se pueden hacer muchas cosas y sí hay varias alternativas. Y ya la última es, si eres pelón y no te quieres hacer nada, pues disfrútalo, que también hay muchos pelones muy guapos, ¿no? Gracias, doctora. Vamos a un corte y regresamos.